Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? ¿Cómo están? Soy Emi Cerrato, les saludo afectuosamente. Pues miren, este, voy a hablar ahora un poquito de Luis Zapata, más adelante yo hablo bien. Aquí tengo varios libros de Luis Zapata que yo leí hace mucho tiempo y otros que regalé y otros que tenía por ahí en un café internet y se vendieron. Bueno, esa es la historia de siempre de Luis Zapata, Más fuerte la pasión, Este amor que ayer nos quemaba, que es un cuento maravilloso, El vampiro de la colonia Roma, que hablé de precisamente el vampiro de la colonia Roma. Este es otra reimpresión, edición nueva también del vampiro de la colonia Roma, es otra portada. Y esta es la primera portada original del vampiro de la colonia Roma. No es el libro original, pero sí es la portada original. Y en la contraportada está nada menos que Luis Zapata, el autor. Bueno, pues les voy a hablar brevemente de Luis Zapata, porque para eso me voy a poner los lentes porque no veo muy bien las letras. Miren, yo fui de alguna forma admirador de los libros de la literatura de Luis Zapata, aunque hay algunos libros que no los puedo conseguir ni he visto si todavía los siguen vendiendo. Pero bueno, vamos a ver. Eso porque Luis Zapata murió el año pasado, en el 2020. Bueno, bien, vamos a ver. Miren, Luis Zapata nació en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el 27 de abril de 1951 y murió el 4 de noviembre del 2020, o sea, el año pasado, a los 69 años de edad, aquí en la Ciudad de México. Bueno, su preparación de Luis Zapata, pues estudió en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. De alguna manera, él estudió literatura moderna, pero al final estudió también letras. ah, Más tarde se especializó en la literatura francesa medieval. Los datos biográficos de Luis Zapata, por ejemplo, él leía muchísimo de niño, muchísimo, y observaba la vida desde su introyección. Y además le encantaba el cine desde pequeño a Luis. Él dice que cuando tenía la oportunidad, cuando llegaba a su casa, de alguna manera, él si tenía por ahí 10 pesos, 4 pesos, 5 pesos, que en esa época realmente los cines cobraban 2 pesos o 1.50, él se iba al cine. Y entonces él define el cine así. Dice, el mismo Zapata señala que su primera identidad es la de cinéfilo y que se define a sí mismo antes de cualquier otra cosa como un espectador. Tiene varios libros por ahí que se define como un narrador de cine y parece que la literatura de él parece que está retratando lo que está sucediendo en la película. Bueno, Luis Zapata se especializó muchísimo en literatura homosexual. Les voy a hablar un poco, pero también, por ejemplo, tuvo novela, cuento, teatro, cine, crónica, autobiografía, colaboraciones en medios impresos, traducciones. Y el listado de obras publicadas, pues publicó novela, cuento, teatro, cine, crónica, autobiografía y traducciones, ¿ok? Bueno, todo esto, y se especializó, de hecho le entregaron en el 2007 un premio que se llamó Mérito Gay, otorgado por empresarios y organizaciones civiles del colectivo mexicano lésbico, gay, bisexual, transgénero, LGBT, personas que se han distinguido por defender los derechos de la población de la diversidad sexual. Bueno, las novelas de Luis Zapata, a mí me gustó, le digo, desde la primera vez por el libro del vampiro de la colonia Roma que está aquí. Por este libro a mí me gustó más la literatura. Si había leído muchísimo, bueno, yo leía mucho de mi niñez, los cómics estaban de moda porque yo crecí más bien en el boom del cómic en los años 70. Sin embargo, sí había leído algunas obras, pero yo estaba como que más enfocado por la... Bien, hablemos entonces de las obras de Luis Zapata, continuando con ellas, sería Hasta las mejores familias, 1975, El vampiro de la colonia Roma, 1978, De pétalos perennes, 1981, editorial Catún, Melodrama, 1983,
y se hizo una obra de teatro que se llamó La Fuerza del Amor. Yo recuerdo que fui al estreno de esa obra de teatro en el Teatro Wilberto Cantón y llegó Angélica María a inaugurar ahí la obra y también fue cuando fueron las 100 representaciones. En Girones, Editorial Posada fue en Girones 1985. No, 1997. No, en 1997 se estrenó una obra de teatro en Girones, en Puebla, pero realmente en Girones aparece en 1985 por la editorial Posada. En 1989, La hermana secreta de Angélica María, Cali y Arena. Esta obra es de las pocas que destaca que la protagonista es una hermafrodita. Yo no sé por qué le pusieron a la novia de México a este libro. Este es el único libro que no encuentro, que no leí de Luis Zapata. Entonces no puedo saber exactamente de qué trabaja, pero de qué trata, perdón. Este, y es dice que es el lenguaje más cercano al cine. ¿Por qué mejor no nos vamos? Cali y Arena 1992. La más fuerte pasión 1995. Editorial Océano. Los postulados del buen golpista 1995. Cali y Arena, este tampoco la leí. Esta obra se dice que es de una señora que se pone a contarle todo los robos que hacía en tiendas departamentales a Luis Zapata. Su última novela publicada hasta ahora es La historia de siempre, editorial Quimera, en el año de 2007. Eh, Dos hombres son los protagonistas de quienes se desprende una historia centrada en el deseo, una historia de amor, fobias y manías de encuentros y desencuentros. Pues bien, no tiene mucho que decir de la muerte de Luis Zapata, pero bueno, en toda la literatura más o menos sobresalió cuento, teatro, cine, bueno, ya lo había señalado, crónica, autobiografía, colaboraciones en medios impresos, traducciones, etcétera, ¿no? Y tuvo miles de conferencias, entonces, pues no se ha hablado de qué exactamente murió Luis Zapata en el año de 2020, el año pasado, en noviembre. Pues esta es la obra más o menos resumida de Luis Zapata. Vamos a ver, vamos a ver. Pues bien, miren, en los cuentos de Luis Zapata también vamos a encontrar que escribió un cuento que se llamó De amor es mi negra pena. Esta canción la cantó Sonia López hace muchísimos años, en los años 60. Y bueno, la edición era de 54 páginas y fue ilustrada por una señora que se llama Marcela de Aguinaga. Y ahí incluían varios cuentos como Caminito de la Escuela, El inevitable presente del siempre bien, ponderado Ernesto Peña. Bueno. Y luego continúan los cuentos que se llama El amor, ese amor que hasta ayer nos quemaba. Ese título también le suena. Bueno, era una canción de Palito Ortega y lo retoma para la editorial Posada. Y así se llama el libro, así se llama también el cuento principal. Y este cuento de alguna manera fue publicado cada semana en el periódico Uno más Uno. Entonces, de alguna manera, fue publicado cada semana un capítulo y después se publicó ya el libro completo con varios cuentos, como por ejemplo, eh, este amor que ayer nos quemaba, el inevitable presente del siempre bien ponderado Ernesto Peña, Títere de la vida, las zapatillas rojas, la cuenta de los días, ese amor que ayer nos quemaba que les estoy explicando. Entonces aquí lo publicaban los sábados en el 1 más 1, desde 1987 hasta 1988. En el teatro, bueno, Luis, igual que su servidor, me gustaban cuando llegaban las caravanas artísticas, cuando yo estudiaba la secundaria, y ahí en las caravanas artísticas pues iba a haber muchísimos artistas, y
llegaban y se instalaban en la ciudad y eran los artistas a veces del momento, artistas ya grandes o viejas, pero de alguna manera nos encantaba ir a verlos, ¿no? Llegaban las caravanas entonces a Chilpancingo Guerrero y además le gustaba muchísimo el teatro, es donde él aprendió que le gustaba muchísimo el cine, el teatro y aprendió de las grandes artistas teatrales. Teatro también habíamos dicho que se hizo una obra de teatro que se llamó en inglés Plastic Surgery, cirugía plástica, y que la actuó Tito Vasconcelos en 1990. Pero esta fue una colaboración con José Joaquín Blanco, que también ya murió este literato. Y fue otra obra de teatro también que se llamó La generosidad de los extraños, que fue publicada en 1990 en el diario Uno más Uno. Y aquí también, bueno, obras de teatro, libro, es decir, él publicó estos libros, pero que se hicieron obras de teatro, por ejemplo, De pétalos perennes, Melodrama y En Jirones. Todas estas obras se volvieron obras de teatro en su momento. Cine, bueno, el cine de Luis Zapata, pues que veía desde niño en los cines de Chilpancingo, en el cine colonial, en el cine México, en el cine del pueblo, en el cine Guerrero. Estos cines que estaban aquí en la capital del estado de Guerrero lo hicieron soñar y lo hicieron crecer profesionalmente. Dentro de la cinematografía, eh, esto estamos hablando cuando Luis Zapata estaba muy pequeño, desde los 10 años, 11, 12, le gustaba mucho ir al cine también, ¿no? Hasta los 15 años de edad. En 1980, ya famoso Luis Zapata ya había publicado el libro del vampiro de la colonia Roma, ya se han hecho, ya el libro de alguna manera se conocía en todo el mundo, en títulos en inglés, en francés, en portugués, y de hecho él dice que se vendió tanto el libro como pan caliente que hasta gastritis le dio. Es decir, este libro le dio muchísimo para vivir a Luis Zapata. Bueno, pues hizo un guión de una película que se iba a llevar a la filmación y la iba a hacer con Jaime Humberto Hermosillo. Y el título de la película supuestamente era Cuando el amor es verdadero. Pero ¿qué creen? Querían que Juan Gabriel, el autor y compositor michoacano de varias canciones, Juan Gabriel lo querían para el papel principal. Obviamente, Juan Gabriel rechazó la propuesta por considerarla insultante, insultante. Pues tenía que representar un personaje homosexual que además, fíjense nada más, además se vestía de mujer. Bueno, pues aquí entonces Luis Zapata incursiona en crónica, incursión en la crónica porque trabajó para los periódicos Uno más Uno, La Jornada, El Universal, El Nacional Dominical, Nexos, Punto y Partida, Tinta Seca, Revistas de Siempre, Nexos, en fin, un montón de revistas y periódicos donde él trabajó como colaborador de algunas traducciones y algunas obras que él mismo publicó, ¿verdad? También hizo bastantes traducciones, hizo una traducción buenísima, buenísima que se llamó Bom Crioulo del escritor brasileño Adolfo Camina en 1989. Fue publicado ese libro, se vendió también muy bien en en las librerías. Y bueno, en fin, colaboró con varias traducciones del francés, del inglés, del portugués y le dio bastante importancia a la obra de Luis Zapata. En fin, él desde que empezó a publicar su primera obra, él no dejó de trabajar, ya si publicaba sus libros, publicaba en el Uno más Uno, publicaba en el Nacional, pero siempre estuvo trabajando. Importancia de su obra para la comunidad gay.
lésbico gay, eh, lésbico gay BT, GT más bien. Aquí Luis Zapata es considerado el escritor gay más célebre de México. Independientemente del enorme valor literario que tienen las obras de Luis Zapata, su obra es también relevante en el sentido que esta desmitifica la imagen homosexual mexicano, la del jotito amanerado hasta la ridiculez. Acuérdense que en esa época de los años 70 había muchísimas películas de ficheras y siempre ponían a un jotito, pero ese jotito era siempre la burla. Ese era el homosexual para esta época del mexicano. Reírse a toda madre de otra persona sin pensar que es un ser humano igual que él, ¿verdad? Aquí no había de alguna manera todavía los derechos humanos, estar ridiculizando, estar riéndose, estarse mofando, burlándose de un ser igual que ellos. Entonces aquí de alguna manera el homosexual es presentado tal y como es en su entorno y consigue misma, es decir, aquí el homosexual de la literatura de Luis Zapata lo presenta tal como es, consigo mismo como es, muestra su rostro y deja escuchar su voz. En el vampiro a partir de la novela del vampiro de la colonia Roma, otros autores comenzaron a escribir sobre la cuestión homosexual de manera más abierta, sin duda animados por la valentía de Luis Zapata. Y sí, efectivamente salieron muchísimos libros ya con corte homosexual. Y pues, ¿qué les puedo decir de Luis Zapata? Se nos fue el año pasado, y ni modo, ¿no? Bueno, esta es la gran biografía de Luis Zapata. Pues aquí, de alguna manera, tienen todavía que leer mucho del vampiro de la colonia Roma. Hay varias portadas que voy a ir presentando todavía. Y este es el libro que dice, este amor es el amor que hasta ayer nos quemaba. Ese amor que hasta ayer nos quemaba. Me acuerdo de la canción de Palito Ortega, ¿no? Y melodrama, literatura que se volvió también obra de teatro, ¿verdad?